Capítulo 1. Un viejo pueblerino de visita en casa. Ok, entonces me voy. Que tengas un buen día. Era temprano por la mañana. Tras despedirme de Megui en la puerta principal, dejé mi nuevo hogar, al que ya me estaba acostumbrando. Bueno, lo llamaba mi nuevo hogar, pero en realidad no era más que una casa heredada de Lucy. Todo es cuestión de perspectiva. Esta fue mi primera residencia de verdad en Baltrain, aunque ya me había alojado en la posada bastante tiempo, y en Beaden había vivido en casa de mi familia. Resultó ser también mi primera experiencia viviendo con alguien más que mis padres. Hasta el momento, nuestra curiosa convivencia iba bien, ya era hora de que Megui y yo nos adaptáramos por completo a este entorno. Sin embargo, quería ser extremadamente cuidadoso para no provocar disputas extrañas. Seguro que hace calor hoy, refunfuñé. Dejando a un lado esos asuntos domésticos, entrecerré los ojos ante el sol que caía con fuerza en otra mañana más. Sí, hacía un calor insoportable. El verano ya estaba aquí. Liberis tenía un clima relativamente predecible durante todo el año. Sin importar a dónde fueras, ya fuera la capital o algún lugar remoto, no había una gran variedad de patrones climáticos. La temperatura no variaba mucho según la región, aunque sí variaba según las estaciones. El frío y el calor eran apropiados. Últimamente, habíamos estado bastante calurosos. El sol sí que es saludable allá arriba. Entrenaba bastante, así que esas temperaturas no me molestaban mucho, pero sentía que mi resistencia al calor se deterioraba cada año. ¿Era esto también parte de envejecer? En ese sentido, mi padre era increíble. Tenía más de 60 años y parecía incluso más enérgico que yo. Quería ser como él, pero mi objetivo aún parecía muy lejano. Si afuera hace esto, seguramente el gimnasio estará muy caluroso al mediodía. Mis pensamientos se dirigieron hacia mi destino. Los caballeros de la Orden Liberion eran seleccionados entre aspirantes talentosos de todo el reino. Eran ciertamente robustos, pero aún así humanos. Me preocupaba un poco que algunos se desplomaran con este calor. Era parte del trabajo de un instructor concluir una sesión de entrenamiento antes de que eso sucediera. Ayusia y yo solo tendríamos que tomar la decisión correcta. Incluso en el dojo, algunos de los niños más enérgicos se habían desmayado por exceso de actividad. Los caballeros tenían más autocontrol que los niños, pero seguían siendo apasionados practicantes de las artes marciales. Tenía que asegurarme de que no se pasaran de la raya. La constitución de Megui parece un poco frágil. Tendré que vigilarla también. Naturalmente, la preocupación por el exceso de ejercicio se aplicaba a Megui y a los demás estudiantes del curso de magia con espada en el instituto. Seguía pasándome por allí de vez en cuando. Pero ahora había muchos más estudiantes en el curso que cuando acepté el trabajo, así que dudaba poder identificar a todos. Los únicos que reconocí a simple vista fueron los 5 primeros estudiantes. Probablemente recordaría a los demás si asistiera a sus clases todos los días, pero tuve pocas oportunidades de hablar con ellos en persona y aún menos de registrarlos individualmente. Francamente, tuve muchas más oportunidades de olvidarlos. En cuanto a qué estaban haciendo esos estudiantes, bueno, estaban de vacaciones. Resultó que el Instituto de Magia tenía vacaciones de verano e invierno. Estoy celoso, aunque quizás no debería. También teníamos días libres programados en el dojo, y como maestro del dojo, técnicamente podía tomarme un descanso cuando quisiera. Incluso en la orden, solo iba casi todos los días porque quería. Si necesitaba un descanso, podía tomarlo. Aún así, descansar más de lo necesario me hacía sentir fuera de forma enseguida. Era como si todo lo que había construido lentamente se desperdiciara en un instante, así que nunca me alegré de la idea de tomarme tiempo libre. Había estado fascinado con blandir una espada desde mi infancia. En fin, Megui estaba de vacaciones, así que ahora tenía la valiosa experiencia de que alguien me despidiera por las mañanas. Se me hacía un poco raro que alguien en casa me deseara un buen día. Normalmente, sería mi esposa o mi hijo, pero por desgracia, eso parecía una posibilidad remota. Y con tales pensamientos en mente, llegué a la oficina de la orden. Buenos días. Qué calor hace, ¿verdad? Hola, señor Beryl. Sí, el verano ya está aquí.
Intercambié saludos con los guardias de la guarnición real en la puerta, quienes cumplían con su deber espléndidamente. No podían descansar solo porque hacía calor afuera, y me dieron pena. Me devolvieron la sonrisa, pero podía ver el sudor correr por sus sienes. Ni siquiera se les permitía vestir ropa ligera para defender el orden público, así que el calor debió ser aún peor. ¿Entrenamos otra vez hoy?, preguntó uno de ellos. Asegúrate de mantenerte hidratado. Gracias. Ten cuidado tú también. Después de agradecernos mutuamente nuestro trabajo, pasé junto a ellos y entré en la oficina. Protegerme de la luz solar directa sin duda mejoró las cosas. El edificio era bastante grande, así que la ventilación era buena, el calor solo empeoraría en un espacio sofocante. Me recordé a mí mismo que debía mantener las ventanas de casa abiertas durante el verano. Muy bien, parece que todos están peleando. Me dirigí directamente a la sala de entrenamiento y, a pesar de ser temprano, ya había bastante gente practicando con ahínco. Con este calor, uno quería relajarse, así que me alegró ver que los caballeros mantenían su fuerza de voluntad. Por cierto, para llegar a la sala de entrenamiento, tenía que atravesar un patio. Esta disposición impedía verla desde fuera. Había múltiples razones, desde la prevención del delito hasta la diplomacia. Sinceramente, quería que la gente viera el esfuerzo que los caballeros realizaban por su bien, pero esa era la perspectiva de un civil. Había razones oficiales de sobra para mantener la sala oculta. Buenos días, maestro. Hola. Buenos días, Ayusia. La caballero comandante me saludó al entrar. Como siempre, mantenía la compostura, pero el calor sin duda también la estaba afectando. Al igual que los guardias de la guarnición afuera, tenía sudor corriéndole por la frente, y no era por esfuerzo físico. Era un poco grosero pensar eso, pero verla un poco sudada la hacía parecer humana. En sus días en el dojo, había sido mucho más expresiva y joven, pero ahora era más estoica, era como si hubiera dado un paso hacia la madurez. Hace un calor terrible, pero veo que todos están igual que siempre, comenté. Sí, coincidió Ayusia. Me aseguro de que descansen con frecuencia y se mantengan hidratados. Suena bien. ¿Ayusia sabía el efecto que este clima tenía en la condición de un luchador? Había instructores ridículos que regañaban a sus alumnos por falta de fuerza de voluntad si no podían mover las extremidades por la fatiga o si se desplomaban por el calor. Como instructor, esto era un claro ejemplo de ignorancia y negligencia. Cada uno tenía sus límites personales, pero también existían límites claros para la resistencia humana. Una vez superado ese punto, incluso los más grandes maestros quedaban inmóviles. Naturalmente, esto también aplicaba a los caballeros de la Orden Liberion. Como caballeros, había momentos en los que debían esforzarse más allá de lo que podían tolerar, pero el entrenamiento no era uno de ellos. De todos modos, es raro verte aquí tan temprano en la mañana, dije. He podido concentrarme más en mi trabajo de oficina desde que empezaste aquí como instructor, respondió. Me alegra oírlo. Ayusia era la caballero comandante y la instructora de la orden. El simple hecho de ser comandante la hacía bastante ocupada, así que supervisar el entrenamiento de sus subordinados además. Bueno, era un horario muy exigente. Cualquier otra persona probablemente se habría visto desbordada. Si mis escasos esfuerzos bastaban para aliviarle un poco la carga, no podía pedir más. Al fin y al cabo, no exageraba al decir que era uno de los activos más valiosos del país. Con mi nombramiento como instructora especial, al parecer había reducido sus visitas al centro de formación para que no nos solapáramos, lo que le había permitido centrarse más en sus tareas de oficina. Además, tengo algo que darte, dijo Ayusia. Sin embargo, había decidido explícitamente solapar su agenda con la mía hoy. No tenía ni idea de qué quería regalarme. No tenía por qué recibir ningún regalo, y probablemente no había recibido ningún premio de la orden ni de la familia real. Aquí. Y mientras me preguntaba qué podría hacer, Ayusia me entregó un sobre. ¿Una carta?, pregunté. Sí. Parece ser de Beaden. Ahora lo recordaba. Después de mudarme con Megui, envié una carta a casa contándole sobre asuntos recientes. Había estado tan ocupada últimamente que lo había olvidado por completo.
Ni siquiera esperaba respuesta. ¿Lo has inspeccionado?, pregunté. En realidad no. Decidí que no era necesario, considerando quién lo envió y quién lo envió. Ya veo. La revisé y, tal como me había dicho, no había señales de que la hubieran abierto. No habría sido un problema si me la hubieran entregado directamente, pero como se envió a la oficina de la orden, era competencia de Ayusia. Al fin y al cabo, yo trabajaba para la orden, y si tenía motivos suficientes, podía inspeccionar cualquier correo. Sin embargo, esta vez decidió no hacerlo. El contenido de la carta era, sin duda, inofensivo y trivial. Tengo curiosidad, así que supongo que lo abriré ahora, murmuré. Estaba seguro de que la carta no contenía nada grave, pero eso no significaba que me fuera indiferente. Había intercambiado cartas con Ayusia durante mis días en el dojo, pero por aquel entonces, nunca imaginé que tendría que abandonar la aldea. Era la primera vez que recibía una carta de casa. A juzgar por el grosor, no tenía muchas páginas. Quería saber qué decía, y no abrirlo probablemente me distraería durante el entrenamiento, así que mejor lo revisaba cuanto antes. Vamos a ver. ¿Qué será? Espero de verdad que mi padre no se esté quejando de que no he encontrado esposa ni de que no tenga la más mínima posibilidad de encontrar pareja. Rompí el sello con un dedo y saqué la carta. Solo tenía 2 páginas, así que tuve tiempo de leerla. Ok. Tras intercambiar miradas con Ayusia, empecé a leer. La carta empezaba con una expresión de alivio al ver que parecía estar bien. Las peculiaridades de mi padre seguían presentes, pero estaba bien escrita. No tengo hijos propios, pero si los tuviera, me preocuparía tanto que mi hijo dejara el nido. Sentía que me preocuparía por Megui, y solo vivíamos juntos, no éramos parientes consanguíneos. Probablemente sería mucho peor con mi propio hijo. Pensando en el pasado, las cartas que intercambié con Ayusia también se centraban principalmente en preguntarle cómo le iba. En su caso, le iba demasiado bien y le iba demasiado bien para su propio bien, pero aún así. Supongo que tiene sentido preguntarse sobre eso. La siguiente sección trataba sobre Megui. No era posible explicar toda su situación en una carta, así que omití bastante en mi informe. Independientemente de las circunstancias, el hijo que no había salido de casa en 45 años de repente estaba cuidando al hijo de otra persona. Mis padres debieron estar inquietos. Las palabras, explícate detalladamente, estaban escritas con bastante crudeza. Mi padre me dijo que no volviera a casa hasta encontrar esposa, pero pasarme de vez en cuando probablemente no me importe. La verdad es que había muchas cosas sobre Megui que eran difíciles de explicar por escrito, y como estaba de vacaciones en el Instituto de Magia, era el momento perfecto para visitarla. Tenía en mente volver a Beaen pronto mientras pasaba la página. Eso me recuerda. Ya casi es esa época del año. La carta terminaba pidiéndome que pasara un rato por Beaen si era posible. No era una orden ni nada por el estilo, mi padre dejó claro que la decisión era mía. Entonces, ¿por qué querían que volviera después de echarme? Bueno, no era solo por Megui. ¿Pasó algo?, preguntó Ayusia mientras terminaba la carta. Supongo que puedo hablar con ella. Sabía de Megui, como antigua alumna mía, conocía muy bien a Beaen. Son cosas triviales, sobre todo, ¿quieres echar un vistazo?, le ofrecí. ¿Estás seguro? No hay nada problemático. Puedes leerlo si quieres. Ya había hablado con Ayusia sobre por qué había dejado Beaen, y ella sabía mucho sobre mis circunstancias. La carta estaba dirigida a mí, pero la segunda mitad estaba dirigida a la orden, o más específicamente, a Ayusia. Después de todo, mi regreso a Beaen implicaba dejar mi puesto por un tiempo, y el caballero comandante, naturalmente, tenía que autorizarlo. Entonces permíteme aceptar tu oferta, dijo Ayusia vacilante. Adelante. Le entregué la carta. Podría haberlo explicado sin más, pero técnicamente el rey me había nombrado instructor especial, así que para visitar mi hogar necesitaba una razón, aunque solo fuera por escrito. Sentía que justificar mi ausencia verbalmente era un poco débil, y aunque estaba seguro de que la aprobarían, era mejor hacerlo por escrito. El contenido de la solicitud era trivial, mi padre quería tomarme prestado,
alguien relativamente insignificante, por un corto tiempo. Sin embargo, la Orden Liberion era una organización con estatus, autoridad y poder. Lo mejor para ellos era tener un dominio perfecto de los asuntos de defensa nacional, lo que implicaba la presencia de todos los miembros de la organización. Después de todo, nunca se sabía cuándo ni dónde alguien podría intentar algo. Ya veo. Mientras pensaba en esas cosas, Ayusia terminó de leer la carta y levantó la cabeza con expresión de comprensión. Ahora que lo pienso, ocurre todos los años por esta época, dijo. Sí. Por eso esperan ayuda extra. Ayusia sabía por qué mi padre se esforzaba tanto por pedirme que volviera. Ocurría todos los años en pleno verano, justo por esta época. En cierto sentido, era una especie de festival, pero para ser más específicos, era una cacería que se celebraba anualmente debido a un fenómeno local, y el pueblo la usaba como entretenimiento. Un festival por sí solo no bastaba para que volviera, pero la cacería de Beaen requería bastantes manos expertas para llevarla a cabo. La escala, todavía es desconocida, supongo, dijo Ayusia. Sí. Probablemente acaban de empezar a investigar. La única aldea de la que sabía algo era Beaen, pero era probable que otras aldeas remotas pasaran por algo similar. Aunque Liberis era un reino consolidado, eso no significaba que todas sus tierras estuvieran a salvo. Si aparecía algún monstruo extremadamente peligroso o se producía un gran desastre, la Orden y el Cuerpo Mágico sin duda intervendrían. Dependiendo de las circunstancias, incluso los aventureros podían ser movilizados. Sin embargo, la Orden contaba con personal limitado, los magos escaseaban aún más, y aunque los aventureros y soldados eran mucho más numerosos, contaban con recursos limitados. Por ello, la única opción era priorizar los incidentes a medida que surgían. Inevitablemente, los problemas que no se consideraban una amenaza nacional se postergaban constantemente. No criticaba a esas organizaciones ni nada por el estilo, cada una tenía sus límites, y cada organización se esforzaba por hacer lo que podía dentro de esos límites con la mayor eficiencia posible. Sabiendo esto, a menudo era mejor resolver los problemas menores nosotros mismos. Así, evitábamos tener que preparar la gran suma necesaria para solicitar aventureros o la Orden. Que yo recordara, las cacerías de Beaen nunca habían involucrado a mucha gente del exterior. De vez en cuando, mercenarios o aventureros que se quedaban a pasar la noche echaban una mano, pero eso era todo. En resumen, dije. Si es posible, me gustaría tomarme 2 o 3 semanas libres. No me importa. De todas formas, este puesto no te vinculaba a la capital. Gracias. Y con eso, mi solicitud de vacaciones fue aprobada sin problemas. Iría a casa para participar en la cacería y presentarles a Megui a mis padres. Pensé que tendría que rellenar un formulario o algo así, pero Ayusia era la máxima autoridad aquí, y su consentimiento verbal probablemente sería suficiente. Justo cuando ese pensamiento cruzó por mi mente, ella dijo, necesito que completes un documento. Ah, claro. No quería creer que fuera posible para cualquiera en la Orden relajarse cuando quisiera, así que esto tenía sentido. ¿Cuándo te vas?, preguntó Ayusia. Lo pensaré después de explicarle las cosas a Megui. No me iré ahora mismo, pero no tiene sentido esperar demasiado. Comprendido. ¿Cuál es el procedimiento cuando una instructora como yo quiere tomarse unas vacaciones? No tengo ni idea. Quizás solo implicaba una firma en un papel, o quizás era una maraña burocrática inimaginablemente compleja. Sea como sea, Ayusia dijo que se encargaría, así que pensé que era mejor dejarlo en sus manos. No habría accedido a mi petición si hubiera sido irrazonable, y ella no era de las que hacen nada irrazonable, probablemente. No me gustaba la idea de depender demasiado de los demás, pero así era Ayusia. El hecho de que, de una forma u otra, pudiera hacer cualquier cosa era una de sus virtudes. Comandante, señor Beryl. Buenos días. Hola. Buenos días, en Bliss. Buen día. Y al terminar esa conversación, el teniente comandante entró en la sala de entrenamiento. Estaba muy ocupado, aunque no tenía la misma carga de trabajo que Ayusia. Aún así, venía casi a diario, lo que nos daba una idea de su dedicación a la Orden. Su fuerza física era algo que ni Ayusia ni yo poseíamos. El único que apenas podía rivalizar con él en ese aspecto era Kuruni.
Ah, claro, dije. En Bliss, supongo que debería decírtelo también. Sí, ¿qué pasa? Como tenía a los dos líderes de la orden aquí, pensé que bien podría compartir los detalles de mi viaje a casa. A Yusi aseguro que le contaría más tarde, pero era mejor que los responsables lo supieran cuanto antes. Están pasando algunas cosas en mi pueblo natal, expliqué, así que me alejaré de la orden por un tiempo. Ya veo. ¿Cuánto tiempo planeas estar fuera?, preguntó. Probablemente tomará 2 o 3 semanas. Comprendido. Al igual que a Yusia, Bliss aceptó de inmediato. Nuestra conversación terminó en menos de 10 segundos. No me importaba que me insistieran con todos los detalles, pero era agradable que confiaran tanto en mí. Mi título de instructora especial probablemente influyó en ello. Aún así, era reconfortante contar con la confianza de los responsables. No es que planee explotar esa confianza de ninguna manera. Visitar tu casa siempre es bueno, añadió Bliss. Yo también siento la necesidad de relajarme de vez en cuando. Ah, no es por eso que vuelvo, dije. ¿Qué quieres decir? Mi papá me había dicho que no volviera sin esposa. Si aparecía solo porque quería desahogarme, me echaría de inmediato. Estaba seguro. Todos los años, por esta época, aparece una manada de jabalíes sable cerca del pueblo, expliqué. Ya veo. Bliss asintió. El jabalí sable era una subespecie de jabalí. A diferencia de sus congéneres comunes, que se cazaban como alimento, los jabalíes sable eran mucho más agresivos y poseían enormes colmillos que usaban para empalar a sus presas. Técnicamente eran comestibles, y aunque la carne podía ser algo dura, seguía teniendo buen sabor. Además, sus colmillos y piel eran bastante valiosos. Sin embargo, debido a las características mencionadas, era raro que alguien se tomara la molestia de cazarlos, eran demasiado peligrosos para el cazador promedio, y la recompensa no compensaba el riesgo. Los aventureros recibían solicitudes de exterminio de vez en cuando, pero, al parecer, no eran trabajos populares. Recordé charlar distraídamente con aventureros. Durante sus estancias en Beaen, y había muchas quejas sobre los trabajos relacionados con los jabalíes sable. Aún así, a pesar de ser relativamente problemáticos, los jabalíes no se consideraban un problema grave, por lo que la sociedad en general posponía constantemente su lucha contra ellos. Como resultado, pequeñas comunidades como Beaen se vieron obligadas a tomar medidas al respecto por sí mismas. Para bien o para mal, habíamos logrado controlarlo durante todos estos años. Regresarás para investigar la escala de la manada y luego enviarás una solicitud a la orden de aventureros, ¿verdad?, supuso Bliss. La de la cabeza. Para nada. En lo más mínimo, añadió Ayusia. Había algún tipo de extraña disonancia en cómo Bliss había percibido la situación. ¿Estamos hablando de jabalíes, no?, preguntó. Confirmé. Entonces, debe ser un paquete muy pequeño. No estoy seguro. El año pasado, creo que había unas cuantas docenas. Bliss guardó silencio absoluto. Los jabalíes eran animales peligrosos. Obviamente, representaban una amenaza para los niños, pero incluso adultos sufrirían una derrota devastadora contra uno sin la experiencia necesaria en combate. En cambio, cualquiera con suficiente experiencia podía arreglárselas. Sin embargo, eso no significaba que el peligro fuera inexistente, así que entendía sus preocupaciones. Bliss, dijo Ayusia, sacándolo de su estupor. Sí. Maestro Beryl. No, Beaen es simplemente ese tipo de lugar. Bliss se quedó sin palabras una vez más. En realidad, la afirmación de Ayusia fue bastante ridícula. ¿A qué se refería con ese tipo de lugar? Vivir en una región tan remota era más peligroso. Un citadino podría considerarlo un lugar agradable y tranquilo, pero no era exactamente así. Ya fuera cultivando o cazando, cada día podía ser bastante duro. Sin embargo, no esperaba que todos los que se quejaban de la vida en la ciudad intentaran sobrevivir en el campo. Aún así, incluso considerando tales rigores, la vida en la aldea no era tan mala. Los impuestos no eran demasiado altos, pero tampoco particularmente bajos, y no teníamos que preocuparnos por bandidos o ladrones las 24 horas.
A pesar de estar en una región remota, existían buenas rutas comerciales, por lo que un buen número de aventureros, mercenarios y comerciantes llegaban. Y tras presenciar las circunstancias de Megui, se podría decir que la vida en el campo era casi una ebriedad de paz. Beaden seguía siendo, en esencia, un pueblo agradable, y las tierras que lo rodeaban eran buenas. Aunque los jabalíes sables representaban una amenaza, suponían un retroceso considerable respecto a los de Seno Grable o Loño Ambrosia. Aún así, murmuró Emblis después de un largo silencio. ¿HM? Si no estás pidiendo ayuda, ¿eso significa que la aldea tiene la fuerza suficiente para enfrentarse a docenas de jabalíes por sí sola? Sí, supongo que sí. Planeo volver, y también tenemos a los alumnos del dojo. Y, sobre todo, mi padre está allí. Digamos que una aldea completamente indefensa se viera amenazada por una gran manada de jabalíes, sin duda sería un incidente grave. Seguramente pedirían ayuda a los aventureros o a la orden lo antes posible. Sin embargo, Beaden era el hogar de Mordea Gardenant. Era un hombre mayor, me insistía constantemente para que me casara y le diera un nieto, y últimamente se quejaba de dolor de espalda, pero seguía siendo el espadachín más fuerte que conocía. Los alumnos del dojo y yo éramos básicamente un extra. Y Randri también estaba presente, lo que suponía una ventaja innecesariamente grande. No todos nuestros alumnos estaban al nivel necesario para luchar contra bestias salvajes, pero aún así teníamos personal de sobra para manejar la situación. Lo habíamos hecho todos los años. Si Mordea sigue activo, siento que ni siquiera necesita regresar, comentó Ayusia. Probablemente solo quiere ver a Megui, dije. Megui no era mi hija, así que no era la nieta de mi padre. Aún así, después de tantos años sin la más mínima perspectiva de un amante, y mucho menos de una esposa, ahora cuidaba de una niña. Era evidente que sentía curiosidad. Me habría sido perfectamente posible mantener a Megui oculta por un tiempo, pero a menos que cortara completamente las relaciones con mi familia, con el tiempo se habrían enterado. No tenía intención de cortar lazos, y también quería volver al dojo algún día. Cuando llegara ese momento, tal vez podría conseguir oficialmente que Randrit se convirtiera en mi instructor asistente, si al menos su familia estaba de acuerdo. Eso sí lograba averiguar qué hacer con el comportamiento irrazonable de mi padre. Era muy tarde para comentar sobre esto, pero yo era el instructor jefe del dojo, así que se suponía que estaba al mando. Aún debía respetar a mis padres, claro, pero mi padre estaba jubilado. Había estado tan ocupado desde que llegué al tren que no le había prestado atención, pero pensándolo bien ahora, no tenía motivos para escuchar su ridícula orden. Sí. Así es. Vamos a quejarnos con el viejo cuando traiga a Megui de vuelta a Beaden. Sabía que estaba preocupado por mí. El dojo necesitaba un heredero, y comprendía lo ansioso que estaba como padre. Después de todo, mi vida había estado completamente desprovista de romance. No podía discutir si decía que era mi deber, como cabeza de familia, preparar a la siguiente generación. Aún así, echarme de casa no me parecía bien, incluso con la visita de Ayusia y la oferta de convertirme en instructora especial. Maestro. ¿HM? Perdón. Solo estaba pensando. La voz de Ayusia me había sacado de mis pensamientos errantes. Ups, ahora no es momento de darle vueltas a todo esto. Era demasiado tarde para quejarse. Las reflexiones sobre si volvería o no al dojo a tiempo completo podían esperar hasta mi regreso. Además, como ya mencioné, no estaba particularmente insatisfecho con mi estilo de vida actual, aunque seguía siendo bastante ajetreado. Tenía mucha presión y muchas responsabilidades. Ser instructor de dojo en el campo no había sido nada parecido. Sin embargo, mi sensación de plenitud y mi necesidad de quejarme con mi viejo eran asuntos aparte. Bueno, eso es lo esencial, dije. Volveré a Bea en un rato. Quiero presentárselos a Megui también. Tal como le dije a Yusia, aún tenía que decidir cuándo salir de Valtrain. Como muy pronto, terminaría el entrenamiento de hoy, lo hablaría con Megui, me prepararía y me iría en 2 o 3 días. También dependía de la rapidez con la que se procesara la orden. Me encantaría ir, pero, murmuró Ayusia. No hay necesidad de eso, dije. Eso sería definitivamente excesivo.
Además, no podíamos mantener a la comandante de la Orden Liberium en una aldea remota. Había muchísimo trabajo que solo ella podía hacer. Enviar a los caballeros sería bienvenido, pero el asunto no parecía tan grave como para pedirlo. Es así. Ayusia sonaba algo decepcionada. No es que hayas venido a Beaen para cacerías anteriores, le dije. No tienes por qué desanimarte. De hecho, había participado en las cacerías de jabalí de sable mientras asistía al dojo, pero no se había molestado en ayudar después de graduarse. Le había mencionado las cacerías en curso durante mi intercambio de cartas, pero había estado demasiado ocupada para participar. De hecho, desde que encontró trabajo en la orden, solo había aumentado su actividad. Las cacerías no eran tan serias, no necesitábamos que alguien tan poderoso como el comandante de la Orden Liberium viniera a tomar el mando. Bueno, entonces, empezamos a entrenar, sugerí. Ayusia asintió. Sí. Después de todo, tenemos poco tiempo. Tienes razón. No era que hubiera venido a la oficina solo a charlar. Estaba aquí para entrenar con todos los caballeros y tenía que hacer mi trabajo. Tomé una espada de madera mientras seguía hablando con Ayusia. Por alguna razón, la expresión silenciosa de Emblis me causó una profunda impresión. Diamante negro, ok, damos por terminado el día. Sí. Gracias por su esfuerzo. A pocas horas de la mañana, con el sol en lo alto, una ola de calor azotó la zona sin piedad. Habíamos decidido dar por concluido el día justo antes del mediodía. Nos habíamos asegurado de permitir descansos frecuentes e hidratación durante el entrenamiento, pero los caballeros seguían bastante fatigados. Ni siquiera los robustos miembros de la Orden Liberium podían soportar esta alta temperatura por mucho tiempo. Ayusia y Emblis también estaban empapados en sudor. Sobre todo, las cosas se estaban poniendo bastante feas para mí. Mi puesto implicaba guiar a otros, así que no me movía tanto como los caballeros. Aún así, sentía que mi fatiga e incomodidad aumentaban con cada minuto que pasaba. Podría haber seguido adelante si hubiera sido necesario, por supuesto, lo mismo les pasaba a los demás. Pero no había necesidad de esforzarnos al máximo. Saltar un abismo desmesurado en el último momento era un acto reservado para las raras ocasiones en combate real que lo requerían. Además, si te exigías constantemente al límite, ya no tendrías energía para afrontar lo inesperado. El entrenamiento era importante, pero su propósito era prepararte para la realidad. Sería ridículo no poder moverte en un momento crítico por el cansancio habitual. Bueno, lo mejor sería no tener que vivir la experiencia real, pero aún así. Me voy entonces, dije. Que todos se mantengan hidratados y descansen. Me aseguraré de que lo hagan, respondió Ayusia. Nadie se había desmayado durante el entrenamiento, pero eso no significaba que pudiéramos relajarnos todavía. Era perfectamente posible que alguien cayera al suelo al terminar el entrenamiento. Así que, aunque sonáramos un poco insistentes, tuvimos que darles órdenes estrictas de que bebieran agua y descansaran. Sería demasiado tarde para advertirles después de que se desmayaran, así que era mejor insistirles mientras aún tuvieran energías de sobra. Comandante, ¿puedo tener un momento? Sí, ¿qué es? Al salir de la sala de entrenamiento, oí a Emblis dirigirse a Ayusia. Probablemente tenía algo que ver con la gestión de la orden, que no me incumbía, así que lo ignoré y seguí mi camino. Si necesitaba intervenir, ¿me llamarían? Uf. Qué bien se siente. Aunque todavía hace calor. Di un paso fuera de la sala de entrenamiento y una brisa agradable me rozó la piel enrojecida. Ojalá el sol no fuera tan abrasador. Sudar era necesario para mantener un cuerpo sano, pero aún había límites, y estaba empapado profusamente. Me dan ganas de beberme una buena jarra de cerveza. ¿Por qué el alcohol sabía tan bien después de un esfuerzo físico intenso? Era todo un misterio. Si hubiera estado viviendo solo, habría ido directo a la taberna más cercana. Pero ahora tenía Megui. Eso no significaba que me emborracharía en pleno día, claro. Aún así, planeaba invitarla a mi casa en Beaen. Esto era muy serio para ella, así que quería hacerlo completamente sobrio. ¿Qué hago si ella se niega? La pregunta me vino a la mente de forma natural mientras regresaba a casa. No quería obligar a Megui a venir conmigo, después de todo, no tenía motivos para ir a Beaen a ver a mis padres.
Quería obtener su consentimiento sincero y partir sin reservas. Megui se había apaciguado bastante desde que nos conocimos, pero aún tenía un temperamento más rudo que el de una niña normal. Dudaba que montara una rabieta, pero tenía todo el derecho a negarse a ir a una aldea remota por un tiempo prolongado. De hecho, era muy probable que se negara. A diferencia de sus días como carterista, ahora tenía un lugar al que pertenecía, el Instituto de Magia. Incluso si volvía a Beaen solo, se las arreglaría siempre que le dejara suficiente dinero. Y si insistía en jugar con sus amigos durante sus preciadas vacaciones de verano, no podía negárselo. Si no quería estar sola, sabía que podía confiarla de nuevo a Lucy mientras yo estaba fuera. Lucy sin duda aceptaría, y Megui tampoco se opondría del todo. Interactuar con Lucy como estudiante del Instituto de Magia también podría impulsar su crecimiento. Mierda, ahora realmente siento que se va a negar. Cuanto más lo pensaba, menos razones encontraba para que Megui me acompañara a Beaen. Además, mi objetivo era erradicar las bestias que aparecían por la aldea. Para ser sincero, esto no tenía nada que ver con ella. Podía imaginarme un futuro en el que me dijera que me fuera a divertir mientras ella se quedaba aquí. Pero tengo que decirle. Si solo iba a estar fuera 1 o 2 días, podríamos terminar la conversación con un breve, saldré un rato. Pero no fue así. Sería absurdo irme de casa una semana sin decirle a dónde iba ni por qué. Arrastrarla contra su voluntad era impensable, al igual que irme sin decirle nada. Así que la única opción era explicarle la situación y dejarle la decisión. Al final, dependía de Megui. Por mucho que me preocupara, el resultado no iba a cambiar. Sin embargo, una vez que empecé a pensarlo, no pude parar. ¿Acaso todos los padres del mundo se preocupaban así? Y con esos pensamientos en mente, me encontré frente a mi casa sin darme cuenta. Baltrain debía de estar muy animado para hacer verano, pero no recordaba nada del paisaje. No había pasado por ninguna taberna al volver, y la idea de comprar algo para tomar mientras caminaba se había desvanecido. Todavía con la sensación de que Megui iba a negarse, grité tímidamente mientras abría la puerta, «He vuelto». «Bienvenidos», dijo Megui. «¿Qué pasa?» «Nada». Asomándose desde dentro, Megui notó fácilmente mi nerviosismo. Maldita sea. Ahora que lo pienso, es bastante buena leyendo emociones. Dudaba que fuera una habilidad innata, era algo que había aprendido durante su época de carterista. Los ojos de Megui me perforaron con una mirada algo más aguda de lo habitual. En realidad, no me pasaba nada, pero era difícil explicar mi estado mental actual. Así que entré en la casa ignorando su mirada sospechosa. Fue un poco incómodo. ¿Quieres almorzar?, preguntó Megui, quizás incapaz de soportar la atmósfera. ¿HM? Sí. Interpretar emociones y actuar con consideración no eran lo mismo. Megui era experta en lo primero, pero había sido completamente incapaz de lo segundo. Nunca había intentado ser considerada. Pero ahora, intentaba consolarme a su manera torpe. ¿Cómo no iba a alegrarme? Me quitó la melancolía. Además, tenía hambre, incluso hambre. Eso era lo que le hacía a un hombre entrenar a primera hora de la mañana. Esta vez salió bastante bien, creo, dijo Megui. Lo estoy deseando. Desde que empezaron las vacaciones de verano del Instituto de Magia, Megui se había encargado de cocinar. No se lo había pedido, simplemente. Estaba en casa más a menudo que yo. Gracias a esto, parecía que su cocina mejoraba constantemente y tenía más confianza en su trabajo. Eso hizo que mis expectativas se dispararan. Vamos a empezar a comer, dije. El almuerzo de hoy fue pan y potaufeu. Su repertorio culinario no había aumentado mucho, pero la sopa estaba más clara, lo que demostraba que definitivamente había mejorado. ¡Qué rico! Huele de maravilla, no huele a nada, comenté. Al dar un sorbo a la sopa, el umami resumaba de la salchicha y las verduras y me inundó la boca. Estaba deliciosa, sin duda, un éxito, tal como ella había afirmado. El sabor umami puro demostraba que había eliminado la espuma constantemente durante la cocción. Por supuesto que sí, me refiero a Megui.
Esperó pacientemente frente a la olla todo el tiempo. Ese atisbo de su conmovedor esfuerzo la hizo aún más deliciosa. Sí. Está buenísimo. Has mejorado. Gracias, murmuró Megui, mirando torpemente la mesa. Ella era tímida. La conocía bien. ¿Y entonces? Preguntó ella, sacudiéndose la vergüenza. Tienes algo que decirme, ¿verdad? Me sorprende que puedas decirlo, está escrito en toda tu cara. No pensé que fuera tan obvio. Mi entrada había sido un poco patética, pero nada más. Su buen ojo era digno de elogio. Era cierto que tenía algo que decirle, pero no me había comunicado, y ahora estaba preocupada. Sí. Para serte sincero, una carta dirigida a mí desde casa fue entregada a la orden, expliqué. No podía fingir que no había pasado nada, así que me preparé para lo peor y empecé a contarle sobre mi día. Dicho esto, la mayor parte de la carta no se refería realmente a Megui, así que opté por omitir esas partes. Ella tampoco era de las que indagaban demasiado. Mi aldea necesita ayuda, así que me preguntan si puedo volver un tiempo. También les he hablado de ti. Mis padres seguramente quieran conocerte. Me preguntaba. ¿Te gustaría venir a Beaen conmigo? Claro. No tienes que ir al instituto ahora mismo, y tienes que pensar en tus amigos, así que no te obligaré. Si acaso, puedes quedarte con Lucy mientras yo, abrí los ojos como platos. ¿Qué diste? Dije que sí. Iré. Había estado tratando de explicarle las cosas para que no se sintiera culpable por negarse, pero su respuesta me desconcertó. Acaba de decir claro. Sí, ¿verdad? Y casi de inmediato. ¿Qué? ¿Tienes algún problema con eso? Megui hizo pucheros. Ah, no, para nada. Gracias. HMPH. Había vuelto a ocultar su vergüenza. No esperaba que aceptara tan fácilmente, así que su respuesta me había sorprendido bastante. No era de las que se quejan, pero aún así tenía la impresión de que se negaría. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó Megui. Cuanto antes mejor, pero también hay que tener en cuenta el orden. Supongo que será a principios de la semana que viene. Ok. Aunque Megui me había dado su consentimiento, no íbamos a irnos de inmediato. Así funcionaba la sociedad. Ayushi había mencionado un documento que debía firmar, así que probablemente tardaríamos unos días en arreglarlo todo. Mientras tanto, tenía que prepararme para irme, aunque Megui y yo no teníamos mucho equipaje. Casi no llevaba nada encima cuando mi padre me echó. Ese maldito viejo. Gracias, Megui. Lo que sea. Le mostré a Megui mi gratitud una vez más, y ella respondió con su habitual brusquedad. Aún así, percibí un ligero, pero cierto crecimiento en su voz. Diamante negro. Buenos días a todos. Buen día. Fue el día después de haber hablado con Megui y obtenido su consentimiento, y mi horario seguía igual. Como siempre, fui directo al salón de entrenamiento de la orden. Amanecía, el sol acababa de asomar por el horizonte. No importaba a qué hora llegara, nunca estaba vacío. Así de dedicados se dedicaban los caballeros a su arte. Esto era bueno, pero con el calor constante, como instructor, tenía que mantener la concentración y asegurarme de que terminaran a tiempo. Sin embargo, no estaba presente las 24 horas para evitar que se esforzaran demasiado, y la sala de entrenamiento estaba abierta durante mi ausencia. De hecho, era mucho más común que hubiera gente presente cuando yo no estaba. Aún así, era un instructor obstinado que se negaba a permitir que nadie se cediera mientras yo observaba. Todos en la orden eran excelentes caballeros, tanto física como mentalmente, así que no eran de los que cometían ese tipo de errores. Señor Beryl, ¿me da una cerilla? Está bien, hagámoslo. Quienes decidieron venir tan temprano por la mañana eran caballeros con una gran dedicación a la superación personal. Si acaso, su ímpetu podría llamarse hambre. El joven caballero que me hablaba, Evans, era una de esas personas. Tenía más o menos la misma edad que Kuruni, era de buen corazón y estaba lleno de energía. Sin embargo, esa era solo mi opinión sobre él, no tenía ni idea de cómo se desempeñaba en sus deberes profesionales.
Aquí voy. Nos alejamos el uno del otro, hicimos una reverencia y, en un instante, Evans cargó. Es bastante rápido. No había forma de compararlo con Ayusia o Sureña, por supuesto, pero hasta donde yo sabía, todavía era rápido en relación con el caballero promedio. HNGH. Empujó su espada de madera y usé la punta de la mía para enredar su hoja. Mis ojos eran lo único en lo que tenía plena confianza. Estaba seguro de poder resistir los ataques que me llegaban a una velocidad media. Evans parecía estar a punto de perder el equilibrio, pero de alguna manera, logró estabilizarse usando solo sus músculos. En términos de fuerza física pura, Bliss lo superaba con creces, pero Evans seguía siendo lo suficientemente impresionante como para estar a la altura de la reputación de la Orden Liberion. Su cuerpo era espléndidamente flexible. Cada caballero poseía diferentes niveles de habilidades, pero todos poseían al menos una cualidad sobresaliente. El poder de Kuruni era un ejemplo de ello. Sin embargo, Ayusia poseía 2, 3 o 4 cualidades sobresalientes. Ya. Evans giró el cuerpo para enderezarse y, al mismo tiempo, desató un ataque. Sin embargo, esos movimientos imprudentes eran fáciles de predecir. Este tipo de ataques, técnicamente, podían pillar a alguien desprevenido. Sin embargo, aunque solo fuera un entrenamiento, era un combate de verdad. Sin importar el oponente, no era tan arrogante como para bajar la guardia. HMPH. Wow, ga. Paré el potente ataque de Evans y pasé al ataque. Era práctica, mi objetivo no era darlo todo para reducir a mi oponente. Puse bastante fuerza en mis golpes y me concentré en asestar múltiples golpes. Sorprendentemente, Evans resistió el bombardeo por puro reflejo. Su vista e instintos eran bastante buenos. Además, tenía mucha fuerza. Si sigue entrenando así, seguro que se convertirá en un caballero impresionante. Pude verlo con claridad en mi mente. Como tenía buena vista, tuve que atacar desde un lugar que no pudiera ver. Era fácil de explicar, pero había entrenado durante años para adquirir esta técnica. No iba a perder. Elegí el momento en que su brazo derecho estaba levantado, lo había retirado, y ataqué su punto ciego desde la izquierda. Mi espada lo golpeó en el cuerpo. Un golpe final. Ahí tienes uno, dije. Me atrapaste. Evans, tienes muy buenos ojos y reflejos, le dije. Muchas gracias. Aunque todavía estoy muy por detrás de ti y de la comandante Ayusia. No te preocupes por mí, y Ayusia está, bueno, ya sabes. Hagamos lo que podamos. Sí, señor. Evans tenía una base excelente. Yo consideraba que mi vista era mejor que la media, pero eso no era tanto una técnica aprendida, sino algo innato. Podría decirse que era un talento innato. De hecho, es bastante difícil entrenar la vista, no tengo ni idea de cómo hacerlo. Había notado mi buena vista y mi agudeza visual cinética cuando empecé a aprender esgrima. Aún así, el mundo no era lo suficientemente blando como para que la vista por sí sola pudiera darte la victoria. Había sufrido una serie incesante de derrotas contra mi viejo, y se suponía que tenía peor vista que yo. Sin embargo, confías demasiado en la vista, añadí. Te resultará más fácil si puedes predecir los movimientos de tu oponente basándote en su espada y centro de gravedad. Vamos a repasar eso poco a poco. Comprendido. Por muy excelentes que fueran tus talentos innatos, carecían de sentido a menos que cultivaras técnicas que los aprovecharan al máximo. En ese sentido, Evans seguía desarrollándose. Era una joya brillante y en bruto que necesitaba pulirse. En el dojo, en muy raras ocasiones, teníamos alumnos que aprendían extraordinariamente rápido. En resumen, eran genios, o casi. Fichelle y Ayusia eran buenos ejemplos de ello, Sureña probablemente también lo era, pero dejó Beaden antes de que pudiera empezar a enseñarle esgrima. Desde entonces, o bien había sido autodidacta o bien había crecido con otro maestro. Eso era asombroso, a su manera. La Orden Liberion era, en esencia, una reunión de genios, y de aquellos que eran casi genios. Quizás era absurdo comparar un dojo en el campo con la orden de caballeros más grande del país.
Aún así, sin duda tenía mucho que aprender allí. Como instructor especial, no podía pasar por alto el talento de nadie, quería fomentar su desarrollo. Sinceramente, sentía mucha presión, pero eso hacía que valiera aún más la pena. Todos y cada uno de los caballeros poseían un talento que brillaría con un poco de pulido, y era un placer enseñarles. Sin embargo, a diferencia de los caballeros, ya no era joven. Llegaría el momento en que ya no podría blandir mi espada con toda mi fuerza, y esa fecha límite se acercaba cada vez más. Ni siquiera mi padre había podido vencer las arenas del tiempo, y había dejado de lado su espada. ¿Cuánto tiempo más podría cruzar espadas con estos jóvenes y robustos caballeros? Una parte de mí quería seguir adelante, al menos hasta los 60, pero no sabía si las cosas se resolverían así. ¿Señor Berry? Ah, lo siento. Estaba absorto en mis pensamientos. La voz de Evans me devolvió al presente. No era momento de pensar en esas cosas. Al final, lo que pase, pasa. Haría todo lo posible por recibir ese futuro lejano, y tenía que cuidar mi salud y evitar lesiones o enfermedades graves. En otras palabras, todo seguía igual. Parece que has estado entrenando el core, dije. Menos mal. Sí. Intenté concentrarme, tal como me dijiste. Al principio, me dolía todo el cuerpo. No quería detenerme en mis cavilaciones, así que cambié de tema bruscamente. La fuerza del torso era importante no solo para la esgrima, sino para cualquier arte que requiriera movimiento corporal. Sin embargo, a menos que te concentraras conscientemente en ello a diario, el torso era inesperadamente difícil de entrenar. No perdí de inmediato cuando hiciste eso de girar la punta de mi espada, así que parece que mi entrenamiento valió la pena, dijo Evans. Romperamas, reflexioné. Con tu buena vista, creo que tú también podrás aprender esa técnica. ¿En serio? Aunque es difícil de dominar. Lo figuraba. El romperamas era una de las técnicas que se enseñaban en nuestro dojo. Consistía en enredar la punta de la espada del oponente para desequilibrarlo. Me gustaba mucho, era una forma extremadamente efectiva de tomar la delantera sin tener que derribarlo por completo. Aunque parecía simple en teoría, en realidad era bastante difícil de lograr. La técnica se basaba en la capacidad de leer completamente los golpes de espada del oponente. También requería una comprensión perfecta de su postura, centro de gravedad y movimientos. Aunque el grado de perfección variaba de un practicante a otro, todos los graduados de nuestro dojo, como Ayusia y Fichelle, eran capaces de lograrlo. Por el contrario, eso significaba que Sureña y Kuruni no lo habían aprendido. Quizás Sureña podría lograrlo si se lo propusiera, pero no encajaba con su estilo de lucha. Una parte de mí se alegraba de que no se hubiera dejado influenciar por mi estilo, la técnica de Sureña era única. Por mucho que entrenaras en mi dojo, nunca conseguirías sus habilidades. Ayusia y Sureña estaban en la cima de la esgrima, pero sus estilos eran completamente diferentes. En cualquier caso, tus ojos y reflejos son armas espléndidas, continué. Sigue entrenando el core y practica más sparring de estilo libre. No te muevas solo por reflejo, también incorpora algunas predicciones. Con el tiempo, tu precisión mejorará. Ya veo. Entendido. No podría aprender el romper ramas por ahora, pero Evans poseía la técnica suficiente para unirse a la Orden Liberion. Cada caballero era una acumulación de su propia guía, estilo y hábitos, esto hacía que su esgrima fuera muy personal y presentaba muy poca uniformidad. Hice todo lo posible por guiarlo sin arruinar esa individualidad, pero era difícil ignorar por completo mis propias preferencias. ¿Es correcto traer todas las técnicas de mi dojo? En casa funcionaban bien. Todos los que venían a nuestras puertas lo hacían con la intención de aprender nuestro estilo. Pero aquí las cosas eran diferentes. Cada caballero tenía sus propias técnicas y métodos de entrenamiento. Sentía que no era correcto simplemente imponerles mi estilo. Ya había consultado con Ayusia, pero me dijo que hiciera lo que quisiera. Era una de las graduadas de nuestro dojo, así que simplemente asumió que las técnicas que enseñaba eran correctas. Ya le había dado muchas vueltas, pero era un problema difícil de resolver. Al fin y al cabo, sin duda había quienes no encajaban con mi estilo y mis técnicas. Poco después de mi partido con Evans, mientras más y más caballeros ingresaban a la sala de entrenamiento, Bliss y Kuruni llegaron juntos,
Buen día. Buenos días. Asentí con la cabeza. Hey. Buenos días a los dos. Estaban tan apasionados por su arte como siempre, pero me pareció inusual que aparecieran juntos. Probablemente se habían encontrado por casualidad en la entrada o algo así. Kuruni, a entrenar, dijo Evans, entusiasmado después de nuestro combate. Primero en llegar a 3. Claro que sí, no voy a perder. Tenía más o menos la misma edad que Kuruni, y al parecer se habían unido a la orden al mismo tiempo. Por eso, se llevaban bastante bien. En cuanto a su historial de sparring, Kuruni había conseguido una serie de victorias tempranas, pero Evans había regresado. Sin embargo, después de que Kuruni cambiara a un Zweihänder, lo superó una vez más. Ambos se impulsaron mutuamente en su crecimiento. Tener a alguien de su nivel con quien entrenar constantemente sin duda marcó una gran diferencia. Señor Beryl, ¿me concede un momento?, preguntó en Bliss. ¿HM? Claro, pasó algo. Me pregunté qué podría hacer. Cualquier cosa relacionada con la gestión de la orden no me involucraría. ¿Iba a solicitar instrucción privada? Hablemos afuera, dijo. Entiendo. Parecía que no quería hablar de esto delante de todos. Los dos salimos de la sala de entrenamiento. No tenía ni idea de qué se trataba. Todavía era de mañana, así que no había mucha humedad afuera. Un viento refrescante, propio de una hermosa mañana de verano, me rozó la mejilla. Ahora bien, ¿qué podría querer en Bliss? Probablemente acudía a mí en busca de consejo, pero ¿sería capaz de cumplir sus expectativas? Permítame ir directo al grano, empezó. Se trata de su regreso a Beaden. Por favor, permítame acompañarla. ¿Por qué? ¿Y por qué te inclinas tanto? Esto es bastante abrupto, dije, completamente desconcertado. ¿Qué ha provocado esto? De alguna manera logré preguntarle sus razones. ¿En serio, por qué quería venir? Supongamos que la orden considera una manada de jabalíes una amenaza importante. En ese caso, se hace pasar por caballero y se ofrece a acompañarme. Casi tiene sentido. La manada aparece casi todos los años, y ya estamos acostumbrados, pero aún así no podemos ser descuidados. Sin embargo, incluso considerando ese razonamiento, esto no era algo en lo que el teniente comandante de la Orden Liberium debiera involucrarse personalmente. En mi opinión, alguien de tan alto rango no debería dejar su puesto en la Orden por un periodo prolongado. Lo hablé con el comandante ayer, dijo en Bliss, enderezando su postura y mirándome a los ojos. Enfrentarse a un jabalí sería una cosa, pero me preguntaba si un lugar remoto, una aldea remota realmente poseía la fuerza para repeler a una manada. Ajá. En Bliss creía que Beaden era un pueblo remoto. No se equivocaba, estaba en medio de la nada. Tenía sentido que cuestionara nuestras defensas, pero hasta ahora no las habíamos arreglado bien. Incluso participé en las cacerías al final de mi adolescencia, cuando apenas empezaba a aprender esgrima. Me dijo que si aún tenía dudas, debería ir a verlo. Solo con tu consentimiento, claro. Así que esta petición fue idea de Ayusia. Pero ¿se sostenía esa lógica? Si no lo crees, ve y compruébalo tú mismo. En cierto sentido, era correcto, después de todo, una imagen vale más que 1000 palabras. Pero aún así, no parecía razón suficiente para movilizar sin pensar al teniente comandante de la Orden Liberium. Según mis cálculos, la búsqueda tardaría al menos 2 semanas. En el peor de los casos, podría tardar entre 3 semanas y un mes. ¿Qué iban a hacer con el liderazgo de la Orden mientras tanto? ¿Está eso realmente bien desde la perspectiva de la Orden?, pregunté. El comandante me dijo que fuera si eso ampliaba mis horizontes. Ya veo. Si tenía el permiso de Ayusia, significaba que ella había decidido que no habría problema en su ausencia. Aún así, aunque era extremadamente talentosa, y un genio, era humana. Era imposible para cualquiera, incluida ella, terminar una montaña de papeleo al instante. No era de las que se equivocaban al juzgar eso. Según esa lógica, no sería problema que Bliss se uniera. Si Ayusia se mostraba estoica o se dedicaba a trabajar a destajo,
lo mejor sería rechazarlo. Sin embargo, Emblis conocía muy bien su ritmo de trabajo y no creía que su juicio fuera erróneo. Bueno, si Ayusia me ha dado permiso, dije, supongo que no tengo motivos para negarme. Muchas gracias. Me esforzaré por no ser un estorbo. Oh, no hay necesidad de preocuparse por eso. Sinceramente, este fue un avance muy bien recibido por Beaen. Recibiríamos ayuda del teniente comandante de la Orden Liberion. Era como añadir 100 hombres a nuestras filas. De hecho, Emblis era sin duda mucho más fuerte que 100 hombres normales. Pero, ¿cómo explicaré su presencia? Se me ocurrieron varias excusas. Quizás, como su instructor, quería observarlo en el campo. O, para inflar mi ego, tal vez debería decir que estaba aquí para conocer mi ciudad natal después de recibir mis consejos. Emblis seguramente me seguiría la corriente de todas formas. Megui también vendrá, así que espero que tengamos un viaje seguro, añadí. Ah, esa chica de antes, la del accesorio mágico, ¿verdad? Así es. Megui no conocía personalmente a Emblis. Le conté lo mínimo, que Lucy me había dado una casa, que me había convertido en su tutor y que ahora vivía con ella. Sin embargo, Megui solo había ido a la oficina de la orden esa vez, y la única caballero que conocía era Ayusia. Al parecer, Ayusia seguía sin tener una buena impresión de Megui, por alguna razón. No hace mucho, habría rechazado la petición de Emblis por consideración al estado mental de Megui. Pero sus emociones se habían estabilizado bastante desde entonces, y era mucho menos espinosa. En todo caso, le convendría involucrarse con alguien del estatus y buen carácter de Emblis. Por cierto, sé que no me corresponde preguntar, dije, pero, ¿estará bien tu trabajo? No hay problema. El comandante y yo ya terminamos de hacer los ajustes. Bien. Como era de esperar, lo habían solucionado, ahora tenía una cosa menos de la que preocuparme. Aunque dudaba que Ayusia le hubiera dado permiso si eso hubiera sido un problema. ¿Cuándo planeas partir?, preguntó Emblis. Me gustaría irme la semana que viene. No tengo mucho que preparar, así que el viaje está pendiente de los trámites de Ayusia. Si por mí fuera, me habría ido al día siguiente. El único problema sería si conseguiría un carruaje para ir hasta Beaen, pero si no lo necesitaba en ese momento, no sería un gran problema. Ayusia había conseguido un carruaje cuando me llevó a la capital y de vuelta, así que dudé que fuera tan difícil conseguirlo. Los caballeros también necesitan dejar sus puestos de vez en cuando por motivos personales, explicó Emblis. Los documentos no toman tanto tiempo. Ya veo. Según Emblis, la mayoría de estos casos se referían a eventos familiares como funerales o bodas. Pero mi situación no encajaba en ese patrón. Quizás la tramitación de mi documentación tomaría un poco más de tiempo debido a eso. Técnicamente, me habían contratado a nivel nacional, así que no podía hacer lo que quisiera sin documentación. No podía irme sin terminar el papeleo, así que mi única opción era sentarme y esperar. Quería creer que Emblis tenía razón y que no me llevaría tanto tiempo. Bueno, entonces me voy, dijo Emblis. Necesito solicitar mi permiso y hacer el papeleo. Ah, sí. Tiene sentido. Si yo necesitaba papeleo para tomarme una licencia, obviamente él también lo necesitaría. Era el teniente comandante, así que incluso tuvo que hacerlo él mismo. Probablemente no quería causar retrasos, así que recé para que pudiera hacerlo rápido. Está bien, volvamos al entrenamiento. Tras una rápida reverencia de Emblis, regresé a la sala de entrenamiento. Probablemente no quería que los demás caballeros se enteraran. El teniente comandante de la Orden Liberion era un pez gordo entre los peces gordos, y era imposible saber cómo reaccionarían los demás si salía al campo solo para saciar su curiosidad, incluso si tenía permiso. Los caballeros debían estar informados de la ausencia de su teniente comandante, pero no necesariamente de los detalles. Sin embargo, sería una metedura de pata demasiado social acompañarlo sin decírmelo. Por eso me había llamado aparte para charlar. Ah, maestro, bienvenido de nuevo. Oye, perdón por salir. De vuelta en la sala de entrenamiento, Kuruni me recibió con entusiasmo. Su expresión era alegre, pero ya sudaba profusamente.
¿Practicaste con Evans?, pregunté. Sí, 3-1, gané otra vez. Kuruni sonrió como una flor floreciente. Había mostrado un crecimiento notable últimamente. Antes de eso, poseía fuerza bruta y buenos fundamentos, pero desde que cambió de espada corta a Soyander, quizás debido a una mayor compatibilidad, había trazado una curva de crecimiento alarmantemente pronunciada. Este fue sin duda un periodo importante para su desarrollo, y no comprenderlo ahora podría afectarla gravemente. Como instructor, no podía dejar pasar esta oportunidad. ¿A dónde se fue el teniente?, preguntó Kuruni. Tenía algo que atender, dije vagamente. Si le hubiera respondido con sinceridad, habría arruinado los intentos de Emblis de hablar en privado. Simplemente ignoré la pregunta. En realidad, no mentía, así que no importaba. Cierto. Ayusia y Emblis saben que estaré ausente un tiempo, pero los demás caballeros aún no han sido informados. Me pregunté si sería mejor contárselo yo mismo a todos los que pudiera. Era instructor especial, así que no estaba obligado a ir todos los días. Aún así, no tenía nada más que hacer, así que solía venir a diario. Si desaparecía sin decir nada, solo los pondría innecesariamente ansiosos. ¿Tienes algo en mente?, preguntó Kuruni. No, no es nada. Tras reflexionarlo un poco, decidí dejarlo así. Ayusia y Emblis seguramente se darían cuenta de lo mismo, era mejor dejarlo en manos de sus líderes. No necesitaba hacer nada innecesario. Está bien, vamos a darlo todo por otro día, ¿ok? Sí, señor. Decidí centrarme en el entrenamiento de hoy. Incluyendo a Kuruni, había muchos caballeros prometedores con la fuerza de grandes espadachines, y era deber de un instructor enfrentarlos con total sinceridad. Dejar que el talento se estancara en un entorno tan maravilloso sería, en todo caso, la mayor vergüenza para un instructor. Tenía a Beaden en la cabeza, pero no cambiaría nada preocupándome por ello ahora. Además, mi padre estaba allí, así que no iba a pasar nada grave. Un día más me dediqué a mi deber. Diamante negro. Muy bien, eso debería bastar. Esto está bien, creo. Unos días después de mi conversación con Emblis, Megu y yo hicimos la última revisión de equipaje para el viaje a Beaden. Si hubiera estado sola, me habría despreocupado bastante, pero con Megu cerca, las cosas eran diferentes. Yo estaba bien mientras tuviera mi espada y los gastos de viaje, pero ella necesitaba cosas como un cambio de ropa para cada día y libros de texto del Instituto de Magia para poder estudiar. Esto significaba mucho más equipaje. No me oponía a ello ni nada por el estilo, simplemente era una experiencia refrescante para un soltero empedernido. Francamente, fue bastante conmovedor. Sentí que todos los hombres con esposa e hijo pasaban por esas dificultades al tener que planificar un viaje. Por suerte, la caja de Ibroy, la que le había regalado a Megui, contenía mucha ropa, y Megui no era de los que se arreglan mucho, para empezar. Personalmente, no me habría importado comprarle 1 o 2 conjuntos bonitos, pero no le interesaba nada nuevo. Me miraba con bastante resentimiento cuando su ropa era demasiado llamativa o bonita, pero eso no le impedía ponérsela. El conjunto más bonito que teníamos para ella era su uniforme para el Instituto de Magia, lo que demostraba lo increíble que era el presupuesto del instituto. ¿Olvidaste algo?, pregunté. No. El sol de la mañana era tan abrasador como siempre cuando hicimos nuestra última revisión y salimos de casa. Esta probablemente sería la primera experiencia de Megui viajando en carruaje a larga distancia. Tenía que estar atento a su estado durante el camino y, de ser necesario, haríamos descansos más frecuentes. Naturalmente, yo llevaba la mayor parte del equipaje, no podía obligarla a cargar nada pesado para el viaje. Consulté con Emblis sobre la organización del carruaje. Al final se ofreció a conseguirnos uno, así que acepté agradecido. Como no viajábamos por invitación de la orden como cuando llegué a Valtrain, lo pagué yo mismo. Fue entonces también cuando me enteré de lo caro que era viajar en carruaje hasta Beaden. Los vagones dentro de Valtrain o los vagones regulares de transporte a otras ciudades eran bastante económicos. Su precio permitía a casi cualquier persona viajar en uno sin preocuparse por su presupuesto. Priorizaban la comodidad para sus clientes, por lo que hacerlos económicos atraería a la mayor cantidad de personas posible, lo cual era una decisión comercial acertada.
Sin embargo, las cosas eran diferentes al tomar un carruaje a una aldea remota y atrasada a una hora específica. Técnicamente, podía pedirle a un comerciante o algo que se dirigiera hacia nosotros, pero nuestro horario era bastante fijo. Si teníamos que esperar a un comerciante, nadie sabía cuándo podríamos salir. Tampoco había garantía alguna de que pudiéramos conseguir un viaje con ellos. Esta vez llevaba a Megui, así que un carruaje privado fue la mejor idea, incluso con todo ese dinero desperdiciado. No tuve problema en pagar esa suma en algunas ocasiones, pero dudaría en gastar tanto a diario. En ese punto, agradecía mis ingresos actuales. Lucy había mencionado que lo mejor para mí era tener dinero, y resultó que tenía toda la razón. No creía que todo en el mundo se tratara del dinero, pero tener abundancia había ampliado mis opciones. Aunque no había sido consciente de ello hasta hacía poco, ahora estaba aprendiendo lo importante que era tener suficiente dinero, me ayudaba a evitar inconvenientes. Ah, claro, dije mientras caminábamos por las calles. Ya lo mencioné, pero en Bliss estará en el punto de encuentro. Un caballero, ¿verdad? Sí, el teniente comandante. Confiaba bastante en él. Megui era joven y tenía circunstancias bastante complejas, pero seguro que se llevaría bien con ella. Al menos, no la trataría con dureza. No iba a decirles que fueran amigos, pero él jamás haría nada que la hiciera odiarlo. ¿Qué clase de chico es?, preguntó Megui. Es honesto y bondadoso. Confío en él. Entiendo. Me alegra que últimamente se haya interesado por los demás. Hasta ahora, nadie más que su hermana le había importado. El mundo en el que vivía había sido muy limitado, pero le había bastado para encontrar el apoyo emocional que necesitaba. Sin embargo, ahora que vivía conmigo y asistía al Instituto de Magia, su mundo se expandía, le gustara o no. Me alegró ver que este cambio de entorno la estaba afectando positivamente. Al notar mi mirada mientras me regocijaba por su crecimiento, Megui se giró bruscamente hacia mí. ¿Qué? Oh, nada. HMPH. Ahora era mucho menos espinosa, pero su lengua seguía siendo afilada cuando se trataba de intercambios tan francos. ¿Cambiaría al hacerse adulta? Era digno de celebrar semejante crecimiento, pero la idea también me hacía sentir algo sola. ¿Ya llegamos?, preguntó Megui. Un poco más adelante. Está en la calle principal del Distrito Central. Nos encontrábamos en una parada de carruajes en el Distrito Central. Nuestra casa estaba en las afueras del distrito, así que había que caminar un poco hasta la calle principal, donde estaba nuestro destino. No estaba especialmente cerca, pero tampoco demasiado lejos. Esta distancia era perfecta para hacer ejercicio con un agradable paseo. Salíamos de Baltrain temprano por la mañana, así que, considerando los descansos en el camino, teníamos previsto llegar a Beaden al atardecer. Si no surgía ningún problema importante, llegaríamos en el mismo día. Me preocupaba un poco no tener guardias que nos acompañaran, pero con Emblis y yo cerca, no deberíamos tener problemas a menos que ocurriera algo drástico. De hecho, me preocupaba más cómo evadir las críticas de mis padres al volver a casa. El primer día estará bien porque Megui los distraerá. Sin embargo, no podíamos hablar solo de Megui durante toda la visita. Mis padres estaban seguros de que dirigirían la conversación hacia la razón por la que me echaron de Beaden, mi búsqueda de esposa. Me habían llamado para la casa del jabalí y para conocer a Megui. Sin embargo, una parte de mí se preguntaba si su verdadero motivo era indagar en mi progreso para encontrar esposa. De ninguna manera les escribiría sobre eso. Mis padres, sobre todo mi padre, lo sabían bien. Definitivamente les sería difícil pedirme que regresara para informar sobre mi progreso, especialmente después de echarme y decirme que no regresara. Así que, la temporada de reproducción de los jabalíes sable y los eventos relacionados con Megui se habían alineado convenientemente, le habían dado a mi padre la excusa que necesitaba para pedir que lo revisaran. Eso es algo que definitivamente haría. Aún así, esto no era más que una conjetura mía. Era perfectamente posible que no tuvieran segundas intenciones. Desde que me mudé con Megui, comprendí mejor cómo se sentían los tutores y pude entender por qué mis padres se preocupaban por mí. Sin embargo, a diferencia de Megui, yo era un hombre mayor, así que, ¿era apropiado que mis padres se preocuparan tanto? Ah, ya lo veo. Allí.
Nuestro destino ya estaba a la vista. Era temprano por la mañana, y los vagones de cercanías que recorrían el interior de Baltrain no paraban allí, así que no había mucha gente. La gran mayoría de los habitantes de Baltrain pasaban toda su vida en la ciudad. Había muchísimos trabajos, así que muy pocos elegían vivir en la ciudad y trabajar en el campo, aún menos elegían viajar a diario a algún pueblo remoto. Me preguntaba por qué gente así había elegido vivir en la ciudad. En general, la gente vivía donde trabajaba. Me parecería bastante irrazonable vivir en Beaen mientras trabajaba en Baltrain, o al contrario. Oh, ahí está. Al acercarnos al punto de encuentro, pude identificar a las pocas personas presentes. Solo tuve que buscar a un hombre rubio, guapo y relativamente alto. Fue fácil localizarlo. Él también me vio más o menos a esa misma hora. Señor Beryl, buenos días, gritó en Bliss en voz alta. Buenas. Buenos días, maestro. HM. Había otra persona con él, una mujer alegre, de cabello castaño claro, que llevaba suficiente equipaje para irse de viaje. ¿Por qué? ¿Kuruni? Sí. No me digas, sí, a mí. Me quedé completamente perplejo al verla cargando su Soyander favorito y su equipaje. Solo les había contado a Emblis y a Yusia sobre mi regreso a Beaen, y uno de ellos debió informar a los demás caballeros en algún momento. Fue un poco extraño que alguien se uniera de repente. ¿Por qué está Kuruni aquí? ¿Emblis? Pregunté. Lo siento, perdí su entusiasmo. ¿Qué significa eso? Al menos, a juzgar por su expresión de disculpa, no le había pedido a Kuruni que viniera. Mi ausencia probablemente se hizo pública en un momento inoportuno, y no pudo negarse. Si hubiera estado sola, que alguien me acompañara habría estado perfectamente bien, pero tenía a Megui conmigo, así que la situación era un poco diferente. Kuruni no era mala persona ni nada por el estilo, pero su personalidad era prácticamente la opuesta a la de Megui. Miré a un lado por reflejo y, como era de esperar, Megui la miraba como si le preguntara qué le pasaba. Sinceramente, me compadecí. Megui, yo tampoco tengo ni idea. Oh, supongo que debería presentarte, dije. Ella es Megui. En teoría, soy su tutor. Hola, murmuró Megui. Estaba bien cuestionar la presencia de Kuruni, pero no podía ignorar a Megui, así que empecé presentándolos a todos. Como era de esperar, Megui parecía un poco nerviosa con los desconocidos y dejó de hablar tras un breve saludo. He oído hablar de ti. Soy el teniente comandante de la Orden Liberion, en Blissdrout. Caballero de la Orden Liberion, Kuruni Cruciel. Encantado de conocerte. Ambos la saludaron cortésmente, sin tratarla como a una niña. La expresión de Megui era un poco contradictoria. No los había odiado de inmediato, pero aún no los veía con buenos ojos. Y maldita sea, Kuruni, estás totalmente planeando venir, ¿no? Terminadas las presentaciones, fui directo al grano. ¿Y bien? ¿Por qué estás aquí?, le pregunté a Kuruni. Era mi antigua alumna, pero solo había pasado 2 cortos años en el dojo. Se fue para presentarse al examen de alistamiento de la orden y lo aprobó. Me alegró volver a conectar con ella gracias a mi rol como instructora especial, pero no necesitábamos repasar nuestro pasado juntas. El deseo de toda la vida de Kuruni había sido unirse a la orden, y ahora que se le había concedido, no tenía motivos para acompañarme a mi regreso a Beaen. Perk. Sé que estoy molestando, dijo Kuruni, con una expresión aún más arrepentida que la de Emblis. Sin embargo, su mirada permaneció clara. Pero tengo curiosidad por ver cuánto he crecido. Cuando iba al dojo, no pude luchar contra ningún jabalí. Su respuesta fue muy caballerosa. Nunca habíamos llevado a Kuruni a las cacerías anuales de jabalíes. Tenía una buena base, pero aún estaba en desarrollo. En aquel entonces, era demasiado arriesgado exponerla a tal peligro solo por la experiencia. Antes de poder unirse a nosotros en las cacerías, había probado la prueba de alistamiento de la Orden Liberion y se había marchado de la aldea. Y ahora, quería saber qué tan fuerte era como caballero y como espadachín. Cuánto había crecido. Podía comprender su deseo de descubrirlo.
Además, Kuruni había mostrado un progreso significativo desde que cambió a un Sueyander. Ya casi no perdía sus combates contra Evans, así que su técnica había mejorado notablemente. ¿Tenía sentido usar una jauría de jabalí para poner a prueba su entrenamiento? Aún así, aceptar su inclusión en nuestro viaje a última hora fue demasiado pedir. Entiendo tu razonamiento, dije. Pero no puedo decir que apruebe que te habrán sin consultarme antes. No soy un caballero, así que quizá no me corresponda decirlo, pero no creo que tu comportamiento esté a la altura del de un caballero ejemplar. Lo sé. Empecé reprendiéndola. Quizás los caballeros simplemente se habían dado cuenta demasiado tarde y no habían tenido tiempo de consultarme, pero aparecer de la nada y asumir que ella podía acompañarme era ir demasiado lejos. En Bliss, perder antes su entusiasmo también es una excusa bastante floja, continué. Eres su jefe. Deberías haber tomado una postura firme, o en el peor de los casos, haberme informado. Tienes razón, no tengo nada que decir en mi defensa. Es más, las acciones de Bliss tampoco eran loables. El fracaso de una subordinada era responsabilidad de su jefe. Aunque no fuera necesariamente un fracaso de Kuruni, el teniente comandante tenía cierta responsabilidad por no reprenderla por su comportamiento egoísta. Para ser sincero, estoy un poco enojado por esto, dije. Lo siento. Ambos bajaron la cabeza con desaliento. No tenía intención de regañarlos con dureza ni de gritarles de rabia. De hecho, estaba más confundido y conmocionado que enojado. ¿Sería una mezquindad alzar la voz? Sin embargo, aún tenía que poner un límite claro. Había decidido volver a casa tras recibir una carta de Viaden. Había sido inesperada, así que estaba en deuda con la orden por haber completado el papeleo y ajustado su horario. Ayuse había dicho que estaría bien, así que la orden había aprobado claramente mi permiso. Que en Bliss viniera era una cosa, ya que lo había hablado con ella de antemano, pero que Kuruni fuera otra. Sentía que debería haberlo consultado con alguien primero. De ahora en adelante, ten cuidado de no dejarte llevar solo por tus caprichos. Eso es todo lo que tengo que decir. Ese sí, señor. Al regañar a alguien, era mejor no alargarlo, se obtenían mejores resultados si se le explicaba concisamente qué hacía mal y cómo podía mejorar. Ser agrio podría haber estado bien en un encuentro único en la vida, pero planeaba mantener una larga relación con estos dos. Aunque solo fuera por darme aires, necesitaba transmitirles mi opinión sobre su comportamiento. Eran caballeros, así que quería que mantuvieran sus normas y moral. Aún así, era un poco difícil regañar a los famosos caballeros de la Orden Liberion en plena calle, incluso con poca gente alrededor. Megui, ¿qué te parece si viene Kuruni? ¿Yo? Le dejé la decisión a Megui. Probablemente creía que no tenía nada que ver con ella, y ahora ponía cara de paloma a la que le hubieran dado una cerbatana. Este viaje era mi regreso a casa, pero Megui también era el centro de atención. Si tenía una opinión, no podía pasarla por alto. No iba a dejarlo completamente en sus manos, por supuesto, pero si se oponía a que viniera alguien más, me sentiría mal si la ignoraba y lo llevaba de todos modos. Sintiendo que sus próximas semanas estaban completamente en manos de Megui, Kuruni comenzó a suplicarle. Por favor, Meme. No me llames así, por favor, Megui. Parecía que a Megui no le gustaban los apodos, por lo que las cosas empezaron con mal pie. Como sea, murmuró Megui. No eres mala persona ni nada, ¿verdad? No, te garantizo que es buena, dije por Kuruni. La respuesta habría tenido menos credibilidad viniendo de ella. Una mala persona no habría podido unirse a la Orden Liberion, para empezar. Entonces realmente no me importa, decidió Megui. ¿En serio? Muchas gracias. Megui aceptó inesperadamente sin pensarlo mucho. Había planeado dejar que Kuruni viniera siempre y cuando Megui no hiciera un berrinche o algo así. Y aunque las cosas no hubieran progresado en el orden correcto, entendía el deseo de Kuruni de poner a prueba sus habilidades. Ahora que teníamos el permiso de la princesa Megui, me parecía bien que nuestro grupo de viaje fuéramos Megui, en Bliss, Kuruni y yo. Era el doble de personas de las que había planeado originalmente, pero todo se arreglaría de una forma u otra. Había mucho espacio en casa, después de todo, el pueblo era un lugar remoto,
así que no habría problema en que se quedaran un tiempo. Sin embargo, voy a pedirles a ustedes dos que ayuden a limpiar el dojo durante su estadía, les dije. Sí, señor, entendido. No hay problema, dijo Bliss. Perdóname por ser tan molesto. Así que decidí que Kuruni y Bliss hicieran algo de trabajo como castigo, Kuruni por seguirme egoístamente, y Bliss por pasar por alto el comportamiento de su subordinado. ¿Comprendieron mi razonamiento? Era mejor ser claras con mis expectativas para que no sintieran ninguna inquietud emocional, aunque limpiar el dojo no fuera un castigo real. Ah, sí, eso significa que tenemos más equipaje, dije. ¿Estará bien el vagón? No hay problema, me dijo Bliss. Hemos contratado a un cochero de confianza. Eso es bueno. Bliss había reservado un vagón para 3 personas. Me preguntaba qué haríamos si no había espacio para Kuruni, pero parecía que no había motivo de preocupación. Espera, el transporte es relativamente caro porque pasamos por el proveedor de la Orden Liberion. Y mientras tales pensamientos cruzaban por mi mente, llegó nuestro carruaje. Señor Bliss Drought, gracias por esperar. Justo a tiempo. Oh. Era un espléndido carruaje de 4 caballos. El exterior estaba decorado con ostentación, acorde con el gusto de un noble, y era lo suficientemente grande como para acomodar fácilmente a 4 personas y su equipaje. Era, sin duda, caro. Por favor, suban primero, señor Beryl, señora Megui, dijo Bliss, sacándome de mi desconcierto. Es cierto. Vamos. Le advertí a Megui que no se tropezara con el escalón y subimos. Los asientos eran sólidos y el interior no era ostentoso, sino elegante. Si hubiera sido demasiado extravagante, Megui y yo probablemente nos habríamos sentido mentalmente agotados al final del viaje, así que este vagón en particular fue la elección correcta. Entonces, vámonos. Tras comprobar que estábamos todos a bordo, el conductor, algo mayor, nos hizo señas para que partiéramos. Bueno, es hora de mi primer viaje a casa en un tiempo. Probablemente no pueda relajarme una vez que llegue, así que relajémonos y disfrutemos del viaje. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.